Estamos ya completamente en vivo esta mañana con ustedes, esta mañana aquí en sus canales HTV y Endored para hablar de este informe sobre índice de desarrollo humano que ha sido presentado en las últimas horas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD con sede en Honduras. Es un estudio muy completo. Hacen unas 50 recomendaciones en este estudio para tratar de ayudar a nuestros países. Hay que decirlo, mire, es penoso que estos organismos de Naciones Unidas pasan constantemente viendo cómo nos vienen a ayudar aquí a todos estos países del tercer mundo, pero desgraciadamente aquí nuestra clase política sobre todo no hace lo que le corresponde, no hace lo que debería hacer para revertir justamente estas estadísticas que nos dan constantemente gracias a estos estudios completos, que cuestan mucho dinero por cierto, pero no se hace lo necesario. Cada día más bien vamos más aumentando más en nuestra caída en el índice de desarrollo humano, que incluye, por ejemplo, esperanza de vida, el acceso a la educación, a la salud, el hecho de vivir bajo un techo digno en una casa, de tener por lo menos una letrina, acceso a ese tipo de condiciones básicas de salud, el acceso al agua, por ejemplo. ¿Cuánta gente no tiene acceso al agua en Honduras? Pero nuestra clase política cada día pues ha ido mermando, pareciera que por un oído le entra y por otro le sale al momento de conocer estas revelaciones que hacen estos organismos internacionales, como en este caso el PNUD, con este informe sobre el índice de desarrollo humano que nos deja bastante mal parados. Debería darnos vergüenza realmente el hecho de que Honduras aparece en el último lugar en Centroamérica. Imagínese usted. No estamos hablando de que estamos en el último lugar en Europa o en Norteamérica, en Centroamérica. Ya se imaginan cómo andamos a nivel mundial. Hablamos esta mañana con Richard Baretti, que es el representante justamente del PNUD en Honduras, en nuestra nación, y Sergio Membreño, que es el coordinador de este programa del Índice de Desarrollo Humano de Honduras, que ayer han presentado pues este informe bastante completo, repetimos, con una serie de recomendaciones para que Honduras pueda revertir esta vergonzosa posición que mantiene en su IHD en Centroamérica. Estamos ya con don Richard Baretti, representante del PNUD en Honduras, y con don Sergio Membreño. Buenos días, les saludamos esta mañana aquí en sus canales CHTV y Honduras. Don Richard, a ver si nos ha ido con el audio, compañeros. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, Armando. Un saludo especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias. De estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a usted por compartir con nosotros y aceptar nuestra invitación. Sergio Membreño, buenos días. Buenos días, Armando, y buenos días a toda la audiencia nacional. Muchísimas gracias. Sergio Membreño, repetimos, coordinador del IHD, Índice de Desarrollo Humano en Honduras, y Richard Baretti, representante del PNUD en nuestro país. ¿Qué significa este informe voluminoso, por cierto, que han presentado ustedes ayer como PNUD en nuestro país? Para comenzar, el motivo por el cual Naciones Unidas se inspira a hacer este tipo de informes. Richard Baretti. Bueno, efectivamente, ayer lanzamos el informe de desarrollo humano para Honduras. Hacía ya 10 años que no lanzamos un informe en Honduras. El primer informe que el PNUD lanzó en el año 1990 marcó realmente un hito histórico, porque por primera vez se comenzó a medir el progreso de las naciones desde una perspectiva multidimensional, no solamente por el ingreso, que es un criterio sumamente importante, pero absolutamente insuficiente para entender las verdaderas carencias de una nación y sus potencialidades, ¿no? Entonces, desde el 1990 se comienza a medir el índice de desarrollo humano a nivel global, que tiene, como decía, distintas dimensiones más allá del ingreso, como educación, salud, etc. Entonces, es importante justamente porque ayuda a entender esas carencias y a orientar las políticas públicas para verdaderamente mejorar la calidad del impacto de esas medidas que se tomen a nivel de país en pro del desarrollo. La razón por la cual este informe también es sumamente innovador, bueno, hay múltiples razones. En primer lugar, porque fue un proceso de construcción de 2 años
muy participativo. Hubieron diversos sectores de la sociedad, una plataforma de 43 organizaciones juveniles con un alcance de más de 100.000 jóvenes que han participado. Consultamos a la diáspora de más de 10 países, consultamos al territorio, los 18 departamentos del país. Ha participado los pensadores intelectuales nacionales, internacionales, mediante aportes escritos, talleres de Estado de Derecho con expresidentes en América Latina y otras personalidades reconocidas y conocedoras de estos temas. Entonces fue una metodología sumamente rigurosa que también contó con un análisis político y la construcción de escenarios prospectivos. Y fue mediante ese proceso de consulta amplio, tanto de la población en todo el territorio, como de las élites políticas, empresariales, religiosas, sociales del país, que se identificó el tema de Estado de Derecho como el tema de principal interés y preocupación a nivel nacional. Y por eso el Informe de Desarrollo Humano de este año 2022 tiene al centro, su columna vertebral es el Estado de Derecho, como una condición absolutamente indispensable para fomentar políticas de desarrollo humano en un país. Entonces, se hizo un análisis, un diagnóstico también muy profundo de la condición de multicrisis que enfrenta Honduras, crisis alimentaria, crisis migratoria, crisis de seguridad, crisis climática, las diversas crisis que enfrenta Honduras. Se hizo un análisis de los desafíos para la construcción del Estado de Derecho. Hubo un fuerte deterioro del Estado de Derecho desde principios de siglo, agudizado desde el año 2009, que sitúa a Honduras, según el World Justice Project, por ejemplo, en la posición número 5 con peor nivel de avance en materia de Estado de Derecho. Y se aborda la problemática del Estado de Derecho desde sus tres principales pilares: la justicia, la seguridad y la democracia. Y otro de los grandes aspectos innovadores es que se logra articular en este informe un conjunto de 50 propuestas estratégicas articuladas alrededor de 8 grandes ejes de acción que justamente buscan avanzar la agenda en materia de consolidación del Estado de Derecho y de desarrollo humano. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos con el ejercicio. Otra gran innovación de este informe de desarrollo humano fue la preparación muy exhaustiva de un atlas de desarrollo humano que reúne una batería de 90 indicadores para todos los municipios, los 298 municipios del país y los 18 departamentos de Honduras, que buscan ser justamente una herramienta muy poderosa para la planificación y para el desarrollo a nivel también territorial. Y la idea es esa, es poder ayudarle a las autoridades nacionales, al Estado de Honduras, con herramientas que tengan también suficiente evidencia, data reciente, objetiva, construida con rigor, que permita informar políticas públicas para, obviamente, hacerle frente a estos grandes desafíos, tanto estructurales, que es un poco el énfasis también del informe, que apunta a que muchos de estos grandes desafíos son estructurales y vienen acumulándose en los años, y al final de cuentas, muchas de estas propuestas tienen que abordarlos desde esa perspectiva. Pero no podemos ignorar los factores coyunturales, como han sido la pandemia, la guerra de Ucrania y todo el impacto que tiene en el aparato estatal hondureño y, por supuesto, agudizando los distintos desafíos de desarrollo en el país. El Estado de Derecho es la columna vertebral, dice Richard Barrett, de este informe, y evidentemente haciendo prioridad en el tema de justicia, seguridad y democracia, dos pilares fundamentales para que una nación pueda sostenerse. Desgraciadamente, en el caso nuestro, en Honduras, estos tres elementos, justicia, seguridad y democracia, han andado cojeando. No es algo nuevo, por supuesto, estamos hablando de temas aquí estructurales. Un problema en Honduras, este problema ha sido ya desde siglos. Aquí viene un gobierno de un color, viene otro, se va, regresa el otro, vuelven los que se fueron y la misma babosada, como decimos, ¿verdad? La misma mona en distintas ramas. Así que, pero en la columna vertebral, allá quien entienda, ¿verdad? Como dice el famoso, bueno, la Biblia lo dice, el que tenga oídos, que oiga, el que tenga ojos,
que vea Estado de Derecho. Y nos parece hoy más que espectacular en que en momentos en que se está discutiendo la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se haga énfasis en que la columna vertebral de este informe, de todo este estudio, es el Estado de Derecho, porque ya han comenzado ya las misas, las consabidas misas en cuartos oscuros para elegir la nueva Corte y elegirla como ha sido siempre, repartiéndosela como un pastel entre los diferentes partidos políticos, dejando de lado esa trilogía de justicia, seguridad y democracia. Ya vamos a hablar también de las 50 partes, por lo menos de las 50 propuestas que hace el PNUD, porque no únicamente está diciendo que andamos mal en índice de desarrollo humano, ya vamos a conocer también cifras, sino también haciendo propuestas importantísimas para enfrentar esta situación. Le repito, el Estado de Derecho es el elemento fundamental en cualquier sociedad, y para que haya Estado de Derecho tiene que haber independencia de poderes. Para que haya independencia de poderes tiene que haber respeto a la ley, tiene que haber respeto a las instituciones. Y en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, ha sido, todo el mundo conoce, la principal debilidad. Ha sido la falencia mayor que ha habido entre nuestra clase política convertida en gobierno, no respetar la independencia de poderes, no respetar la ley. Y justamente hacia eso debemos ir, hacia consolidar nuestro Estado de Derecho mediante la independencia de poderes y mediante el respeto a la ley. Sergio Membreño, como coordinador del Índice de Desarrollo Humano, ¿cómo miden ustedes cómo se cambian estas variables, Sergio Membreño, para definir cuál es el índice de desarrollo humano de un país como Honduras? Bueno, muchas gracias, Armando. Básicamente lo siguiente, el informe de desarrollo humano es un informe que tiene realizado desde 1990 y específicamente en el caso hondureño desde 1998. El índice básicamente está compuesto por 13 indicadores subcompuestos. Expectativa de vida al nacer, que mide el tema de salud, la tasa de escolaridad que mide la educación y el ingreso per cápita que mide básicamente la actividad laboral. Con estos tres índices subcompuestos se define un índice de desarrollo humano que en el caso hondureño es 0.634, que su comportamiento es nivel medio bajo. Básicamente eso es. Ahora, desde el 90 hasta el 2021, ha ido la oficina, la sede, el PNUD, agregando nuevos indicadores y se ha ajustado por desigualdades, el tema de género, el tema también de presiones planetarias, que es el último indicador que es parte, digamos, de este conjunto. Al final tenemos 5 indicadores y como lo dijo Richard, básicamente tenemos un atlas de desarrollo humano con 90 indicadores nacionales y tenemos los 5 indicadores que miden también ese espacio a nivel territorial, departamental y municipal. ¿Y estas variables cómo se definen? ¿Tenemos que hacer estudios y todo lo demás? Porque... Bueno, básicamente lo siguiente. Decía Richard, y bueno, esto comenzó con Alan McBold y el Premio Nobel de Economía en el 90, tratando de idear un método que sirviera para medir el bienestar de la población. Y era básicamente el ingreso per cápita, el crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, pero se agregó a esto la educación y la salud para tratar de medir el bienestar de la población. Y eso permitió tener una visión más completa, más integral de lo que es el desarrollo humano y el bienestar. Y por eso decía que hay otros indicadores que se han agregado en un lapso de 30 años.
conocemos, por ejemplo, de que a veces los políticos en el gobierno, obviamente tratan a veces de influir en este tipo de situaciones y han cuestionado algunos de ellos las variables que se utilizan. Y algunos de ellos, por ejemplo, han buscado la manera, por ejemplo, dicen, ahí en La Empira hay mucha pobreza porque la gente no tiene letrinas, entonces mandan a hacer letrinas. Allá en Intibucá la gente está muy pobre cuando tiene techos, bueno, van a poner techos. Pero en realidad la pobreza, que ustedes lo conocen mejor que nosotros, es un tema integral. El tema de fondo es cómo combatir la pobreza, Sergio Membreño, esa pobreza que la gente no tenga qué comer, cómo llevarse un pan a la boca, un pan a la boca. Hemos visto infinidad de esfuerzos orientados al hambre cero o cero hambre, allá en Brasil, sobre todo cuando estaba el presidente Lula da Silva, que al final terminan casi en lo mismo. Entonces el tema es estas variables están dando algún resultado al PNUD con estos estudios. Bueno, de manera muy rápida, decirle que el desarrollo es elusivo, que no es fácil y que no, es estructural y por lo tanto no puede ser logrado de un año con respecto al otro año, sino que tiene que ser visto en un lapso de tiempo. En ese sentido, por ejemplo, la pobreza, el empleo debe de tener un parámetro fuerte y es el tercer subindicador del índice de desarrollo humano. Pero el empleo implica crecimiento económico. Y por eso el Estado de Derecho es importante dar un paso hacia atrás y ver el Estado de Derecho en su función plena, en su desarrollo máximo. Sin un Estado de Derecho es muy difícil atraer inversión extranjera. Y sin inversión extranjera también es muy difícil traer empleo. Debe de fortalecerse fuertemente el empleo para que eso pueda generar ingreso, pueda generar ingreso per cápita como uno de los indicadores básicos del índice de desarrollo humano. Correcto. ¿Cómo podemos ver, por ejemplo, ese dato que nos acaba de dar en el lugar que se encuentra Honduras? ¿Qué significa eso para Honduras, señor Membreño? Bueno, Honduras básicamente tiene un índice de desarrollo humano bajo, medio, 0.634, que es la posición 132 que tiene medido globalmente. Expectativa de vida al nacer ha bajado durante el último año. La tasa de escolaridad ha bajado. Y el ingreso per cápita también tuvo un 5.7 de baja en el lapso, digamos, del COVID-19. Obviamente el COVID-19 ha afectado, pero tenemos una tasa de informalidad muy elevada en Honduras. Andan más o menos por 70-75%, cifras de Banco Mundial, de PNUD, de CEPAL, etcétera. Claro, entonces tenemos una calidad del empleo que no es lo mejor en función de la generación de empleo que debemos de tener. Eso nos lleva también a la necesidad de buscar transformación digital, transformaciones innovadoras que puedan generar empleo al corto plazo a la población hondureña. Correcto. Bueno, hay que decir también que el tema de la pandemia no únicamente ha afectado a Honduras, sino que a todo el mundo. Así que en Honduras no podemos poner como excusa el tema de la pandemia, que estemos como estamos. Claramente lo dice el señor Membreño, que la esperanza o expectativa de vida pues ha bajado en Honduras el último año, el acceso a la salud, el ingreso per cápita, y no es un tema, repetimos, en el caso de Honduras sí hay que decirlo, el huracán ETA y IOTA, que se dio en el 2020, pero quizás más que el huracán ETA y IOTA, el huracán de los políticos, ese huracán político es el que nos tiene así, ¿verdad? Es un vendaval compuesto por un tsunami, es una mezcla de tsunami, huracán y sepa usted qué más, ¿verdad? Terrible lo que pasa aquí con la clase política en Honduras, que no dan pie con bola. Y se van unos, le repito, vienen otros, usted no ve que nadie haga nada para que salgamos de esta terrible pobreza. Imagínense, hombre, la esperanza de vida, ¿qué es lo que deberíamos de procurar? Ir subiendo nosotros, ¿verdad? Más bien ha bajado desgraciadamente en nuestro país.
hay frustración de parte de Naciones Unidas por todos estos indicadores, Richard Barrett, porque vemos que más bien vamos retrocediendo. Yo si fuera Naciones Unidas diría, hombre, ¿para qué seguir gastando pólvora en sus pilotes? Estos no aprenden. ¿Ah? O sea, ¿es frustrante para ustedes estos indicadores, Richard? Realmente es cierto que es un gran desafío, ¿no? Pero yo creo que se ha venido aprendiendo mucho en los últimos años, de los últimos 30, 40 años. Parte de los grandes desafíos, usted lo ha dicho, Armando, el enfoque multidimensional para abordar el desarrollo es fundamental. Los problemas de desarrollo son complejos. Yo creo que tratar de simplificarlos es populismo y no ha producido los resultados. Abordar los problemas uno por uno de manera individual no ha generado el impacto deseado y lo hemos visto históricamente. Tiene que ser un abordaje integral, pues tenemos que abordar todos estos temas. Por eso es que hay que medir el progreso de las naciones y el bienestar de la gente de sus distintas dimensiones para entender justamente ese conjunto de carencias y, como decía anteriormente, de potencialidades. Entonces, sí, hay un desafío muy grande. Yo creo que parte de lo que busca este informe es hacerle frente a esta condición del éxito de un proceso de desarrollo que es, como decíamos, el Estado de Derecho. Recordemos, y también lo mencionaba usted, Armando, que solo el 9% de la población hondureña confía en los partidos políticos. Y aproximadamente un poco más del 30% solamente respalda realmente la democracia como un régimen que les funciona, que les sirve. Esto es un desafío latinoamericano, pero es un desafío hondureño también en particular, muy importante. Renovar la confianza en las instituciones es central. Y por eso es tan importante avanzar en estos frentes, estos pilares del Estado de Derecho. La justicia, mejorar toda la cadena de valor del sistema de justicia, fortalecer la seguridad ciudadana a pesar de una reducción de homicidios en los últimos 12 años, los niveles de violencia siguen siendo sumamente altos, muy por encima de los promedios latinoamericanos y 7 veces más que los promedios globales. Entonces, los desafíos son estructurales y muy grandes. La consolidación de efectos democráticos, como mencionábamos anteriormente, como es las reformas electorales, que si bien ha habido un avance notable, mostró el 28 de noviembre recién pasado, hay una oportunidad de terminar de consolidar estos avances en materia de democracia. Y creemos que son urgentes y sumamente importantes. Mencionaba el nombramiento de magistrados. Bueno, eso es también una oportunidad de demostrar ese compromiso con el Estado de Derecho, con el equilibrio de los poderes y la separación entre los poderes del Estado. Hay una fuerte demanda en el sentido de la ciudadanía hondureña, lo hemos rescatado en el proceso de construcción del informe, pero también de identificación de cuál iba a ser el tema central de este informe. Entonces, por supuesto que tenemos y abordamos los temas de desarrollo de manera estructural. Recordemos que Honduras tiene un desafío, por ejemplo, en educación muy importante, muy importante. Recordemos que el 4 o sea, en el año 2000, el promedio de escolaridad de Honduras era 4.3 años. En el año 2019 subió a 6.6. Aproximadamente un año de escolaridad promedio sube cada 10 años. Muy poco avanza en comparación con niveles de Costa Rica, de arriba de 11 años. Y en la pandemia solamente se perdió aproximadamente un año, un poco más de un año de escolaridad promedio, el equivalente a 10 años de avance en materia de escolaridad. O sea que realmente aquí los desafíos son inmensos. Yo creo que tenemos bastantes herramientas que este informe ofrece. Por ejemplo, hay una propuesta que a mí personalmente me ha gustado mucho, que tiene que ver con la construcción de una capacidad prospectiva en Honduras. ¿Qué significa eso? Entender las macro tendencias, ¿no? La geopolítica, los cambios en la cadena logística internacional y todos estos cambios que afectan al país, y que esta capacidad nos interprete para traducirlos en oportunidades para Honduras, y que informe políticas públicas, incluyendo de grandes apuestas estratégicas de dónde formar las capacidades humanas hondureñas,
el talento de Honduras, de manera que sepan aprovechar mejor estas grandes apuestas estratégicas y que el país ofrezca capacidades, un capital humano que pueda llevar adelante inversiones nacionales e internacionales estratégicas en el país. Y de esa forma generar el empleo, los recursos necesarios también para combatir la pobreza. Pero si seguimos solamente midiendo la pobreza desde la perspectiva del ingreso, es absolutamente insuficiente y por eso la riqueza del Atlas de Desarrollo Humano pasa por ahí. Se está ofreciendo una batería de indicadores que permiten justamente entender el conjunto de carencias que hay a nivel nacional, ¿no? Y abordarlo de manera integral para poder realmente sacar al país de esa pobreza multidimensional. Entonces, eso es un tema muy importante, un énfasis que hace el informe. E insisto, el informe no es solamente el PNUD facilitó un proceso en donde han participado los diversos actores de la sociedad hondureña. No es una receta internacional aplicada a Honduras, es una construcción colectiva en Honduras, por hondureños y, bueno, por supuesto, con un acompañamiento internacional, pero para Honduras también. Y por eso es que el informe no se detiene aquí. No se trata de simplemente una publicación. Queremos generar un espacio de seguimiento a las propuestas para fomentar el diálogo nacional y acompañar en estos procesos de implementación de las medidas políticas necesarias para avanzar el desarrollo humano y, por supuesto, fortalecer el Estado de Derecho. Correcto. Y en este momento que se está discutiendo en nuestro país, Richard, el tema de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, que es fundamental, evidentemente, para esto que llaman la columna vertebral del Estado de Derecho, es el Estado de Derecho para poder enfrentar estos grandes desafíos, para poder llevar a la práctica estas 50 grandes propuestas que hace el PNUD para enfrentar todo este rezago histórico que tenemos en nuestra patria. ¿Cómo observa el PNUD en este momento esta situación que se está dando con toda esta discusión, donde aparecen sectores acá como queriendo pasar por encima de lo que ya establece claramente la legislación hondureña, de que existe una junta nominadora debidamente acreditada en la Constitución de la República para elegir la nueva Corte? Bueno, nosotros, sí, Armando, muchas gracias. Nosotros como PNUD somos, pues, por supuesto, muy respetuosos de la soberanía nacional y de sus decisiones. Lo que hemos hecho, una observación que hacía yo en el marco del proceso electoral del mes de noviembre, de las elecciones generales del mes de noviembre, era que el mejor proceso electoral, y esto está demostrado a nivel internacional, el mejor proceso electoral es en el cual su gente confía, ¿no? Eso es muy importante. Y cualquier medida que venga a fortalecer la confianza de un proceso es absolutamente fundamental. Pero al mismo tiempo, y esto tanto el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos como otras instituciones nacionales e internacionales han venido acompañando, asesorando, brindando información y recomendaciones sobre mejores prácticas internacionales de cómo son los procesos que han funcionado, que han sido exitosos, porque el objetivo es común, el objetivo es velar por la selección de las personas idóneas para estos cargos tan importantes en la arquitectura del Estado de Derecho, como son los magistrados, los fiscales, etc. Y realmente es importante hacer énfasis en sus competencias y, por supuesto, en integridad. Y esos son dos elementos fundamentales. Así que nosotros confiamos y esperamos que prevalezca en ese sentido estos criterios, ¿no? Y que al mismo tiempo pueda sumar esfuerzos que fortalezcan el nivel de confianza de la ciudadanía en el proceso, porque, como decía anteriormente, el nivel de confianza que tiene Honduras en sus instituciones es muy bajo. Es muy bajo, debe fortalecerse y eso se logra mediante la transparencia, mediante el rigor y el apego a las reglas de juego establecidas, incluyendo el apego a las reglas de juego establecidas cuando estas mismas reglas se cambian. Entonces, eso es sumamente importante, ¿no? El respeto a las reglas del juego. Correcto. ¿Y tienen confianza en que habrá ese respeto en este proceso, Richard?
por parte del Estado de Honduras para mejorar justamente el Estado de Derecho en Honduras? Yo creo que hay confianza, hay conciencia en la clase política de que en este proceso se juega la credibilidad, ¿no? Del apego al Estado de Derecho en el país. Tanto, y un principio fundamental del Estado de Derecho, que es la independencia de los poderes y el equilibrio entre los poderes del Estado. Entonces, yo sí creo que hay conciencia de la importancia por tanto, mucho interés en asegurar en que este proceso cumpla con esos criterios de integridad, ¿no? Así que esperamos, ¿no? Bueno, varias instancias del mismo sistema de Naciones Unidas se han ofrecido a acompañar y ojalá esas recomendaciones pues, sean escuchadas, ¿no? Correcto. Bueno, de nuevo con Sergio Membreño, ¿cuáles son los municipios, Sergio, más afectados en Honduras que reflejan un menor índice de desarrollo humano y los municipios que supuestamente, o ciudades que presentan entre comillas, un mejor índice de desarrollo humano? Bueno, nosotros hemos denominado al informe, al Atlas de Desarrollo Humano, desequilibrios y potencialidades. Yo creo que refleja bastante bien lo que significa Honduras. Y Honduras, al igual que América Latina, representa diferentes estados, diferentes niveles de desarrollo humano en sus ciudades, en sus áreas rurales y en sus áreas urbanas. En el área rural, básicamente el Empira, y tenemos a Francisco Morazán como el potencial de desarrollo, y el Empira como el departamento con menor desarrollo humano sostenible. Una diferencia notable de 0,25 entre lo que es de Francisco Morazán y lo que es el Empira. Pero también si vemos las ciudades básicas, Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Esperanza, Ceiba, Roatán, como ciudades que tienen bastante nivel de desarrollo humano. Y tenemos por los 298 municipios, 5 municipios que tienen básicamente bajo nivel de desarrollo y que están en Empira, en Intibucá. En Empira y en Intibucá, correcto. Sí, que no es nada nuevo. Es decir, algunas veces lo que vemos estructuralmente es que ha venido mejorando, pero no es de un año con respecto al otro año, sino que realmente pasa por 10 años. Si, por ejemplo, medíamos la tasa de escolaridad para subir un año en escolaridad implica 10 años en Honduras. Y eso no es el caso, digamos, de Costa Rica o otros países en América Latina que tienen mayores niveles de desarrollo humano. Entonces, debemos de ver las estructuras y debemos de ver los países. Y creo que también aquí un factor clave es la gestión del desarrollo, los liderazgos, cómo se comportan en cada una de estas ciudades, y verlo no solo temporalmente, sino también verlo a lo largo del tiempo. Creo que los liderazgos éticos, los liderazgos transformadores son vitales. Usted hablaba, Armando, del tema de la Corte Suprema. Yo no me quiero meter mucho en este tema, pero lo que quiero decir es que si no hacemos un cambio de la mentalidad, de la forma de pensar del político, del empresario, del alcalde, del ciudadano común, es muy difícil que podamos tener un país cambiado radicalmente. Bueno, pero es un tema muy importantísimo, este que menciona Sergio Membreño, que no quiere referirse mucho a él, pero imagínese usted, ayer, para ni muy lejos, ayer mismo, anteayer, el señor Luis Redondo sale con la idea de darle volantín, como se dice, de desmantelar la Junta Nominadora, que es lo que establece la ley de la República para elegir la nueva Corte. Y ayer
la bancada del Partido Nacional aparece proponiendo que vengan Naciones Unidas a elegir la nueva Corte. Mire, eso es una... Cuando ya está la ley, o sea, hay una ley que dice, pero como aquí a cualquiera se le ocurre, cualquier idiota, ¿verdad? Y ya la propone, no importa, y se pasa la Constitución y demás leyes secundarias por donde sea. Imagínense, le estoy repitiendo, hay una ley ya claramente establecida. Han tenido tiempo de sobra para reformar esa ley. No lo han hecho, es problema de ellos. No, que venga, que traigan, ¿cómo se llama? Vladimir Putin, que revivan a Nelson Mandela, a la Madre Teresa de Calcuta, que venga a elegir o que formen parte ahora la Comisión de Notables y manden al carajo los 7 organismos que integran la Junta Nominadora, la universidad por el medio del claustro de profesores, Colegio de Abogados, Corte Suprema, CONADE, COEP, etcétera, para de contar. Otra idea, no, que vengan Naciones Unidas, ¿ah? Que venga Boutros Ghali, revivan a Wellheim, o viene el que está ahorita, Antonio Guterres. No, hombre, dejen de inventar babosadas, señores políticos. Estamos hablando de respetar el Estado de Derecho, y la norma fundamental para que el país pueda medio estabilizarse es respetar el Estado de Derecho, justicia, seguridad, democracia. Por Dios. Si no, estos desafíos que estamos hablando aquí, y a través de las 50 grandes propuestas que hace el PNUD, jamás van a llevarse a cabo, y cada día, en el siguiente informe que establezca el PNUD, dentro de 5, 10 años, 20 años, el tiempo que sea, vamos a parecer igual o peor. Yo desde que tengo uso de razón, mire, vengo viendo eso de la pobreza, y cada día, imagínense, yo estaba contento porque por lo menos en uno de los últimos indicadores o índices que yo leía de la pobreza era que estábamos en 39% extrema pobreza. Vaya, hemos bajado. Hoy no, hoy estamos en 53, extrema pobreza, y 73 la pobreza. Así que estamos fregados, estamos complicados. Don Sergio Membreño, seguimos con usted. Mire, esto por ejemplo de los grupos vulnerables, la exclusión y desigualdad que hay en Honduras, por ejemplo las mujeres, ¿cómo está el tema de las mujeres, sobre todo en tierra adentro, su acceso a un trabajo digno y su acceso a poder participar en toda esta situación de combate a la pobreza? Es bueno que sepa, Armando, que el enfoque que se desarrolló en el informe de desarrollo humano es un enfoque de género. Desde los grupos consultivos a los equipos de la diáspora y de los jóvenes, siempre hubo una participación 50-50 de las mujeres. Creemos que dentro de las propuestas estratégicas, que son 50, está contemplado básicamente la identidad de género. Y llevamos el género como con 6 o 7 propuestas específicas. Tuvimos 2 consultores, uno nacional y otro internacional, midiendo exactamente el tema de género. Carolina Ábalos, salvadoreña, nos ubicó rápidamente en el tema del género, como deberíamos de enfocarlo en el informe de desarrollo humano, pero no solo en el informe de desarrollo humano, sino en general, teniendo propuestas concretas que van desde la creación y fortalecimiento de la Oficina de la Mujer, hasta el tema del empleo en el sector rural. Entendemos que es uno de los principales desafíos. No hay trabajo para las mujeres, don Sergio Membreño, no hay empleo. Y obviamente en el sector rural esto se ve con mayor vehemencia. Bueno, sí, definitivamente. El empleo es una parte decisiva en términos generales para el país, pero nosotros lo decimos en la multicrisis y lo decimos en los hallazgos, que fundamentalmente tiene un enraizado comportamiento antigénero en el tema de la mujer y en el tema de la niña. Y obviamente aquí entra el tema de educación, pero también entra el tema de empleo, cómo generar empleo dentro de ese sector. Y eso lo decimos dentro del informe de desarrollo humano. Correcto. Y el tema, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios que le llaman.
Bueno, también nosotros comienzo con el tema, para ser consistente, con el tema de cómo en el Consejo Consultivo tuvimos afrodescendientes en la diáspora, en el Comité Consultivo, para asegurar tener esa visión de parte de ellos. Y eso está contemplado dentro de las propuestas estratégicas, básicamente en el tema de políticas sociales inclusivas. Creo que es vital desarrollar, ilustrar claramente lo que significan las propuestas inclusivas sociales, porque aquí entran el afrodescendientes y entran también los temas de las mujeres. Y es claro que una política social inclusiva que nosotros hemos medido con 8 años, es decir, desde el 2022 al 2030, con una visión prospectiva, permite tener ese espacio para las mujeres y para las afrodescendientes y para los discapacitados. Son elementos que quedan contemplados dentro de la estructura, digamos, del IDH y de las propuestas estratégicas en el tema de género y en el tema de políticas sociales inclusivas. El PNUD presenta una serie de datos interesantes, como las brechas que se reflejan internamente en el país. Por ejemplo, de los 298 municipios, 100, equivalente al 34%, están ubicados en el nivel de IDH, o sea, Índice de Desarrollo Humano bajo, mientras que hay solo 5 municipalidades con mayor desarrollo humano, como entre ellas están la capital de la República, La Esperanza en Intibucá, San Pedro Sula, Santa Lucía y Roatán. Oigan bien ustedes, son los únicos 5 municipios que aparecen aquí con un índice de desarrollo humano más o menos, ¿verdad? Ningún municipio en Honduras tiene una clasificación de índice de desarrollo humano muy alta. Ni uno, Sergio Membreño. No, correcto. Básicamente ninguno, porque le decía que las estructuras tienen que ver con la tasa de expectativa de vida al nacer. Ha mejorado notablemente, pero no suficiente. Lo mismo la tasa de escolaridad y el ingreso per cápita. Y es evidente que en los cambios climáticos de los últimos 2 años, más el COVID, ha tenido un impacto negativo reversivo en estos indicadores. Correcto. Bueno, entre las 50 propuestas que hace el PNUD para enfrentar estos grandes desafíos con políticas públicas, destacan, por ejemplo, el fortalecimiento, como ya le hemos dicho, del Estado de Derecho. Ha destacado Richard Baretti, que es el pilar fundamental, la columna vertebral para enfrentar esta situación. Y en ese contexto, para fortalecimiento del Estado de Derecho, se propone por parte del informe del PNUD las reformas del sector de justicia, con inclusión, reformas político-electorales, reformas a la seguridad ciudadana, descentralización con planificación del desarrollo y enfoque prospectivo, políticas sociales inclusivas que consideran la protección social, políticas económicas verdes de desarrollo humano orientadas a la concertación fiscal, políticas de equidad de género, de las que hablaba Sergio Membreño, y políticas de transformación digital. En este último andamos más extraviados que el Inver cuando iba para París, ¿verdad? Andamos extraviados en la transformación digital. Aquí todavía andamos en taparrabos, señores. Asimismo puntualiza que el fortalecimiento de las capacidades de principales actores de la cadena de valor del sistema de justicia es central para el robustecimiento del Estado de Derecho y que este proceso debe estar acompañado del uso de soluciones digitales para agilizar los procesos de trabajo judicial, transparentar la gestión y facilitar el acceso a la justicia. A propósito de esto, de estas reformas, Sergio Baretti, Richard Baretti, ¿qué ha pasado al final? Recordamos aquí en un tiempo estuvo Richard, ¿cómo se llamaba? Garafuli, Igor, el chileno, trabajando en una serie de reuniones con la clase política, con los diferentes partidos políticos,
para impulsar una serie de reformas electorales que al final, pues, aparentemente quedaron en nada. Richard. Bueno, realmente, bueno, ha mencionado varios temas, Armando. En primer lugar, yo pienso que el proceso electoral del pasado 28 de noviembre, pues ya logró bastantes avances y transformaciones que eran muy importantes. Se lograron a última hora en algunos casos y en el último minuto, por supuesto. Yo creo que es una lección aprendida, eso de crear la incertidumbre que se creó el año pasado aprobando una ley electoral 48 horas antes de la convocatoria de elecciones generales, generó mucho estrés en la institucionalidad y obviamente, afortunadamente salió bien, pero fue un riesgo muy grande y posiblemente innecesario. Los avances en la creación de la base de datos, del que hemos hablado bastantes, son notables. Y eso se vincula con una de las grandes propuestas estratégicas que tienen que ver con la transformación digital, ¿no? Honduras tiene una inmensa oportunidad, es de los pocos países con una identificación digital que ofrece la posibilidad de avanzar muy rápidamente hacia un Estado interoperable para mejorar la eficiencia en la entrega de una multiplicidad de servicios públicos, la transparencia de su gestión y, por supuesto, facilitar el acceso a la información de la gestión pública también. Entonces, hay una cantidad de ventajas, ¿no?, de contar con la identificación digital y parte de las recomendaciones van en esa dirección. Por supuesto que hay un desafío en reducir la brecha de acceso a la red a nivel de Honduras y hay una necesidad, y estamos trabajando en ello, de identificar cuáles son las brechas en materia de capacidades digitales de la ciudadanía, pero también de la institucionalidad hondureña. Y eso va a permitir formular una estrategia que verdaderamente aborde esta potencialidad, ¿no? Yo siempre recuerdo a principios de los años 2000 países como Kenia, que estaban muy rezagados en la adopción de la tecnología celular, por ejemplo, de telefonía celular, y en 2 años saltaron todas las etapas intermedias y lograron inclusive pagar taxis con teléfonos. O sea, realmente fue un avance sustancioso porque se saltaron todas esas etapas intermedias. Yo creo que Honduras tiene una oportunidad de hacer algo similar en materia de transformación digital y de interoperabilidad. Entonces, esto para lo que tiene que ver con también el tema de reformas electorales. Ahora, lo que también está claro es que todavía hay muchos temas que no han sido resueltos en materia de transformación democrática y de adopción de reformas electorales. Y justo después de un proceso que podemos calificar como bastante exitoso electoral que hubo en el año recién pasado, exitoso porque una fuerte participación, porque los resultados fueron reconocidos, porque las medidas de control fueron efectivas, porque la integridad y la calidad del padrón electoral era muy alta, muy por encima de los estándares internacionales. Inclusive, realmente estos son avances que no se pueden desaprovechar y que, al contrario, que consolidar las reformas que están pendientes y algunas que ya se han tomado, pero que no están siendo seguidas con el entusiasmo que a veces quisiéramos ver, como por ejemplo el proceso de rendición de cuentas a la unidad de política limpia, ¿no?, en cuanto al uso y las fuentes de financiamiento de las diversas campañas electorales. Creemos que es muy importante cumplir con ese requerimiento y al final, nuevamente, interoperar la información entre una SAR con el tema fiscal y la Comisión Nacional de Banca de Seguros y demás instituciones con la unidad de política limpia, mejor dicho, la unidad de transparencia y financiamiento. Realmente, este es un poco el tipo de reformas que deben de avanzar. La ley del Tribunal de Justicia Electoral, o sea, son temas que tienen que ser complicados lo antes posible, o sea, generar nuevamente presión para posponer este debate a justo antes de las próximas elecciones sería un error. Entonces, sí, coincido, hay avances importantes que realizar. Creemos que
En todos estos temas que hemos mencionado, el diálogo, en los procesos de concertación nacional son fundamentales y en ese sentido el Informe de Desarrollo Humano y su proceso de construcción ha sido una inmensa contribución a ya acercar posiciones, porque recordemos que el Informe de Desarrollo Humano está compuesto y está acompañado por un comité consultivo que compone 24 personalidades reconocidas de diversas corrientes de pensamiento y todas estas otras instancias de las que hablamos, ¿no? Que también son diversas y representan en gran medida a la sociedad hondureña en su conjunto, ¿no? Correcto. Bueno, y en relación a una consulta, Richard Barat, me dicen que ese pronunciamiento, Richard Barat, ¿cómo estamos, hombre, con relación al África subsahariana nosotros? Porque siempre tenemos la tendencia de creer que cuando hablamos de África hablamos de los lugares más atrasados del planeta y a veces, óigame, donde estamos más atrasados es aquí, en Latinoamérica y aquí en Honduras. ¿Cómo estamos con estos informes del PNUD con relación a países del África subsahariana, Richard? Bueno, la verdad que tristemente no mucho mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, Ghana está en la posición 138, Honduras está en la posición 132. Bueno, con Asia, bueno, Bangladesh está en la posición 133, justo a la par de Honduras. O sea que realmente, y hay un fenómeno muy interesante, por ejemplo, Ruanda, que tiene un menor ingreso que Honduras, y eso es el tema que regresábamos, la importancia de un enfoque multidimensional. Tiene un nivel de ingreso notablemente menor que Honduras, pero un nivel de desarrollo humano superior. Y eso habla del tipo de política pública que se implementa, que busca justamente más, de forma más directa, el bienestar de la ciudad. Y lo que promueve, que ha venido promoviendo por más de 30 años, es un enfoque del desarrollo en el ser humano, como el principal activo de una nación. Invertir en el desarrollo humano, en sus competencias, en sus capacidades, en su salud, en su educación, como el principal motor del desarrollo de un país. Y eso es sumamente importante. Y algunos países, y Ruanda, lo han entendido muy bien. Lo han entendido muy bien, que tienen un ingreso inferior, pero un nivel de desarrollo superior. Bueno, qué interesante, ve usted. Ahora estamos a la par de Bangladesh, entonces, Richard. Estamos a la par de Bangladesh. Sí. Por encima de Bangladesh, pero por una posición, ¿no? Bangladesh está en número 132. Estamos jodidos todos ustedes, como dicen. Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos ya con la parte final con nuestro personaje de hoy, Richard Barat, representante del PNUD en Honduras, y Sergio Membreño, que es el coordinador del IHD, del Índice de Desarrollo Humano para Honduras, con estas estadísticas que realmente no son nada halagadoras, ¿verdad? Imagínense, estamos a la par de Bangladesh, uno de los países allá ubicados en el Asia Meridional, junto con la India y Pakistán. Recordamos que allá en los años 70 hubo una devastación, luego creo que fue un huracán que hubo en Bangladesh, famoso concierto organizado por uno de los ex-Beatles, George Harrison, el concierto para Bangladesh, porque quedaron ahí arruinados, así como fue muy cerca del huracán Fifi en el caso de Honduras. Pero son países bastante pobres y estamos a la par de Bangladesh. Imagínese usted, Ghana, un país y el mismo, estos países, Ruanda, nos explica Richard Barat, está mejor que Honduras, a pesar de tener un menor ingreso, está mejor que Honduras en índice de desarrollo humano. Después de la pausa justamente le consultaremos a Sergio Membreño el tema de Nicaragua. El salario mínimo, el ingreso per cápita del nicaragüense, supuestamente es menor que el hondureño. ¿Y por qué tienen un mejor índice de desarrollo que nosotros? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué hemos dejado de hacer? Es para que usted vea la clase política que nos ha gobernado en Honduras todos estos últimos 40, 50 años. Y este tiempo que lleva también el actual gobierno, mire, no se ha mejorado absolutamente en nada, ¿va? Al contrario, vamos en claro retroceso en estos indicadores de esperanza de vida, de acceso a la educación, de acceso a la salud. Solo vaya usted a todos esos pueblos, mire, usted va a la frontera entre Honduras y El Salvador y se va a dar cuenta, solo compare usted las escuelas que hay ahí. Las escuelas, si se le puede llamar escuelas, del lado de la frontera de Nicaragua, de Honduras, perdón, y del lado de la frontera de El Salvador. En el lado de la frontera de Honduras, es una escuela que ya se va a caer, a punto de derrumbarse, sin techo,
o a Dios gracias a un medio techo ahí, remedio de techo, sin puertas. El maestro va 1 o 2 veces a la semana cuando va. En el lado de El Salvador, una escuela también pequeña, pero mire, bien pintadita, bien bonita, reciben clases los 5 días a la semana, con sus afiches en las paredes, activamente como una escuela de verdad, con sus pupitres. ¿Por qué esa diferencia? ¿Ah? Pequeña, pero una gran diferencia para la educación. Lo mismo ocurre con el tema de la salud, un centro de salud todo derrumbado en el lado de Honduras, allá un centro de salud con su respectiva enfermera, con su médico ahí, atendiendo a la gente. ¿Por qué no podemos hacer eso en nuestro país? Y sobre todo Honduras, fíjate que Honduras, cuando tuvo el diferendo limítrofe con El Salvador, ganamos todos esos exbolsones que le llamaban. Honduras al final ganó Honduras todos esos territorios. ¿Y de qué le sirvió? Ni siquiera le hemos podido cumplir a la gente con los derechos adquiridos en toda esa zona. Es decir, a los salvadoreños que quedaron viviendo en territorio hondureño. No le hemos cumplido en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de la esperanza de vida, peor aún para que le vayamos a llevar carreteras a esta gente, o peor aún que hablemos de llevar tecnología, ¿va? Toda esa gente usa tecnología salvadoreña, ¿sabe? Ahí mismo en Amapala hay muchas empresas que tienen tecnología salvadoreña, ¿verdad? Esa es la realidad. Tenemos una llamada antes de la pausa. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, don Armando. Mucho gusto. Quería hacerle solo 2 consultas rápido para no quitarle tiempo a otros televidentes. Mi primera pregunta es, ¿qué razón que en el índice de desarrollo humano de Honduras, o sea, don Armando, usted como un periodista de mucha experiencia, Honduras es un país para que no esté así con los niveles de empobrecimiento que tiene? Tenemos tierras fértiles, o sea, tenemos gran cantidad de valles para poderlos sembrar y cultivar. No sé, como su experiencia como persona, no sé si es que la tierra está acaparada en manos de pocas personas o es que está mal distribuida. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿usted cree, obviamente don Armando no se puede reparar lo que Juan Orlando hizo en más de 10 años, pues él acrecentó lo que es la pobreza y la corrupción, pero se ven que este gobierno está forjando ya los cimientos para los próximos gobiernos de que haya una mejor desarrollo de vida para los hondureños, o es más de lo mismo este gobierno, don Armando? Y muy buen programa y buenos días. Muchísimas gracias por su participación. Después de la pausa, nuestros invitados aquí le responden sus interrogantes y además en lo particular igual este tema que por qué estamos así con tantos recursos que hay en Honduras y si el actual gobierno está preparando los cimientos, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está preparando los cimientos para que esta situación cambie por fin en nuestro país. Vamos a la pausa y regresamos aquí con nuestros personajes de hoy, aquí en sus canales HTV y On The Red, Sergio Membreño, representante o coordinador del Índice de Desarrollo Humano de Honduras, y el señor Richard Barat, representante del PNUD en nuestro país. Vamos con Claro, vamos a la pausa con Claro. En este momento vamos a la pausa con Claro. Rompe los límites con tu Super Pack, todo incluido, es de 25 lempiras que incluyen internet, llamadas ilimitadas a la red Claro, minutos a otras redes más Estados Unidos y redes sociales ilimitadas. Actívalos ya ingresando a miclaro.com.hn y rompe todos tus límites con la red móvil más rápida de Honduras y del mundo. ¡Claro que sí! Continuamos con nuestro personaje de hoy, Richard Barat, representante del PNUD en Honduras, y Sergio Membreño, coordinador del Índice de Desarrollo Humano para nuestro país. Bueno, esa interrogante de un televidente, ¿qué pasa con nuestros países? Y no únicamente con Honduras, Richard. Por ejemplo, tenemos tantos recursos naturales en Honduras, es correcto, tantas tierras fértiles, tantos valles. Aquí solo con los valles que hay en Olancho podríamos alimentar a todo Honduras y a Centroamérica, no digamos con el Valle de Sula, pero bueno, dicen que Dios le da dientes a quien no puede morder. Y si el actual gobierno, consideran ustedes que está preparando los cimientos para que esta situación se revierta, para que estos enormes
desafíos puedan ser enfrentados. Richard, sobre estas interrogantes, ¿o está Sergio Membreño? Estamos con nuestros invitados esta mañana aquí en CHTV y Andorred, hablando de este informe que ha presentado en las últimas horas el PNUD, que es este organismo importantísimo de Naciones Unidas. Sergio Membreño, sobre estas interrogantes que ha sido un televidente, los enormes recursos que tenemos en Honduras y tenemos estos problemas, y además de eso, si está enfrentando, si el gobierno actual está colocando los cimientos, los pilares fundamentales para poder salir adelante. Me gustaría que esta pregunta se le formulara a Richard, pero de todas maneras yo quiero señalar un aspecto que para mí es clave. Si vemos la historia de Honduras y si vemos el desarrollo humano de los últimos 30 años, y no solo es el caso de Nicaragua con el ingreso per cápita y el salario, tiene que ver con la gente, tiene que ver con el tema de ser inclusivo, tiene que ver con el tema del liderazgo transformador. Y yo creo que es fundamental que nosotros dejemos ese caudillismo y pasemos a el liderazgo transformador como un elemento central en la visión, en la cosmovisión que estamos tratando de desarrollar en el IDH. En ese sentido, creo que el país tiene recursos, pero debemos de valorar cuál el elemento, jóvenes, los afrodescendientes, los discapacitados, toda la sociedad hondureña en su conjunto debe de poder responder a ese enfoque de inclusividad. Creo que es necesario volver a ese tema. Sergio, ¿y cómo estamos con relación a Nicaragua, Honduras? ¿Por qué le consultamos esto? Porque se supone, a veces creemos de que Nicaragua es el país más, ha sido el país más atrasado en la región, y al final resulta que no, que somos nosotros. Bueno, el índice de desarrollo humano debe de ser basado en estructuras. Recordemos que no es de un año al otro año, como lo he repetido varias veces en este programa. Y por lo tanto, debemos de saber que las posiciones varían. En ese sentido, Honduras tiene un índice de desarrollo humano de 0.634, 634, o sea, nivel medio. Nosotros debemos de fortalecernos para poder en 5 o 10 años, con una visión prospectiva, poder alcanzar otros países de desarrollo. Y no deberíamos de ver solo Nicaragua, sino que deberíamos de ver el conjunto de Centroamérica y el conjunto de América Latina. Adelante. Por ejemplo, ese índice que tiene Costa Rica de 0.810, es decir, 810, ¿cómo lograr? ¿Cómo lograr? Bueno, mira, con esto quiero concluir. Costa Rica tiene 40, 50 años de inversión social en educación y en salud. Es claro que tiene una ventaja sobre Honduras. Y lo que nosotros necesitamos en Honduras es una ruptura de umbrales. Poder hacerlo no en 40 o en 50 años, sino que hacerlo en 10 años. Y lo que estamos planteando en las propuestas estratégicas, en las 50 propuestas, es tratar de tener una capacidad multidimensional para el Estado hondureño. Correcto. ¿Está Richard? Sí, aquí estoy. Le consultábamos a Richard justamente esta temática de un interrogante que hacía un televidente, Richard, de por qué estamos así en nuestro país, teniendo tantos recursos naturales. El tema, por ejemplo, mencionaba él tantas tierras fértiles, con los tantos valles que hay en Honduras, tanta agua, hombre, tendríamos aquí para alimentar, para ser autosuficientes, para alimentarnos y
exportar para toda la región, y consultaba también si considera, en este caso el PNUD, que el actual gobierno de la presidenta Xiomara Castro está colocando los pilares, los cimientos para poder revertir estos enormes desafíos. Sí, no, muy bien. Excelente pregunta del televidente. Yo creo que va directo al grano y un poco uno de los aspectos cruciales de todo esto que hemos venido a conversar. Mire, yo diría, en primer lugar, es muy importante la construcción de políticas públicas con visión de largo plazo y políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Cuando uno entiende, por ejemplo, un ejemplo, la vocación de los suelos, pues cómo traducir políticas públicas que acompañen apuestas estratégicas coherentes con la vocación de los suelos de cada parte del territorio nacional. Al mismo tiempo, Honduras, si bien lo decía usted, Armando, América Latina está en una trampa de productividad baja. Yo creo que parte de los inmensos desafíos que tiene Honduras es agregar valor en la cadena productiva de los productos. Y eso es una apuesta estratégica que, como hemos venido acompañando en diversos países, que es sumamente importante, ¿no? No puede ser que el café en Honduras pues solamente se venda en el grano sin procesar. O sea, cómo agregar valor más y más. Ya se está haciendo, pero hay que escalar los esfuerzos de manera significativa para que la producción hondureña y las exportaciones hondureñas vengan acompañadas de ese valor añadido. Entendiendo las macrotendencias, ¿no? Si la macrotendencia de la demanda, por ejemplo, es cada vez productos más naturales, certificados, reducidos no solo ambiental, pero sino también socialmente de forma responsable, entre muchos otros factores, eso va a ir agregando a la producción. Pero eso pasa por políticas públicas informadas y pasa por una mirada de largo aliento de esas políticas públicas, más allá de un mandato electoral, por así decirlo. Y es sumamente importante. Ese es un primer factor que considero que no ha hecho lo suficiente y por eso está un poco como está. Tiene que ver también con las competencias y capacidades, lo decíamos anteriormente, de la población, y Sergio lo mencionaba, la importancia de la educación, ¿no? La educación es fundamental y Honduras se ve enfrentada a un rezago muy importante, pero también una oportunidad muy importante, ¿no? La aceleración de la transformación digital que permitió la pandemia ofrece oportunidades sin precedentes de escalar la calidad y el alcance del acceso al educativo de la población y buscar soluciones. Pero nuevamente, soluciones basadas en evidencia. Por eso es que el informe de desarrollo humano es tan importante en términos de contribución de data también, no solamente de ideas y de propuestas, para informar políticas públicas. Y aquí voy a la pregunta que tiene que ver con el actual gobierno. Yo creo que hay una intención muy clara de mejorar los esfuerzos en materia de protección social y estas apuestas estratégicas. Lo clave va a ser que las políticas públicas se construyan sobre la base de evidencia nuevamente, ¿no? Si le queremos llegar verdaderamente a la población más vulnerable. Recordemos que Honduras ha estado en los últimos años entre los 3 países más vulnerables a los desastres climáticos del mundo. Y eso sí ha contabilizado el impacto del huracán Iota. Así que realmente es posible que Honduras termine siendo catalogado, si no el primero, o el segundo país con mayores vulnerabilidades a desastres climatológicos. Eso es un factor determinante porque lo que se logra avanzar a veces se retrocede con un solo evento climático. Entonces, pensar en un desarrollo resiliente es fundamental. Cómo construir y fortalecer la resiliencia de la sociedad en su conjunto y, por supuesto, de su infraestructura y de sus viviendas en los próximos años va a ser determinante en cuanto al éxito de largo plazo de estos esfuerzos. Así que yo sí pienso que Honduras tiene los recursos naturales, pero también humanos, ¿no? Recordemos, como se decía el lunes, ¿no? Hay un bono demográfico que hay que aprovechar los próximos 23 años
y evitar que sus talentos se vayan de Honduras, ofreciendo oportunidades de formación, pero también de empleo. Y esto no pasa por decisiones de política pública determinadas, pero también pasa por la creación de un clima favorable a la inversión, eso es fundamental, nacional y extranjera. Y ojalá una inversión visionaria, una inversión que esté alineada con estas apuestas estratégicas del país y con las grandes macrotendencias globales. Entonces, sentimos que por eso también una de las propuestas, como mencionaba anteriormente, son tan importantes de la propuesta de construir una capacidad prospectiva del país que ayude a traducir estas oportunidades en recomendaciones de política públicas informadas que fortalezcan el capital humano en esas competencias que van a ser determinantes para una transformación de Honduras, ¿no? En un futuro. ¿Cuándo? Y obviamente esta respuesta no la puede dar ni Richard ni Sergio Membreño. Ahí solamente la clase política. ¿Cuándo se van a esmerar por tomar las acciones que corresponden, ya sea este gobierno u otro gobierno, para poder cruzar el río, poder enfrentar estos enormes retos que tiene Honduras en este índice de desarrollo humano? Ya para cerrar, Richard Barat, el PNUD, ¿a qué reformas electorales aspiraría a estas alturas? Porque este es un punto fundamental para que las cosas puedan cambiar en nuestro país. La reforma electoral es fundamental para el fortalecimiento del Estado de Derecho. Mire, Armando, con el apoyo de la Unión Europea, el PNUD ha venido acompañando un esfuerzo muy importante de lecciones aprendidas del último evento electoral. Nosotros estamos convencidos que dentro de este esfuerzo de recopilación de estas lecciones aprendidas y recomendaciones que han sido capturadas en este ejercicio y que están siendo trasladadas a la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República, pues obviamente sea un insumo importante para informar estas reformas y para el debate entre las fuerzas políticas. Hay que escuchar y hay que tener también sentido común, ¿no? En ese sentido. Y yo insisto, y lo dije anteriormente y lo repito, el mejor proceso electoral es en el que la ciudadanía confíe, pero esto tiene que inspirarse en las mejores prácticas internacionales, ¿no? Al final de cuentas, no somos nosotros que le vamos a decir a usted, mire, usted tiene que hacer esto o no tiene que hacer esto. Nosotros le planteamos cuáles son las mejores prácticas internacionales, le acompañamos en identificar cuáles han sido las lecciones aprendidas, lecciones identificadas con unos actores del proceso electoral, no lecciones que el PNUD ha extraído o que la Unión Europea ha extraído. Y realmente ahí hay una cantidad de recomendaciones muy importantes. También la misión electoral de la Unión Europea, de la OEA, han dejado recomendaciones importantes que deben de ser consideradas y deben de informar el debate político en cuanto a estas reformas. Yo pienso que es hora de hacerlo, no hay que seguir posponiendo esta discusión, porque luego las presiones partidarias van a ser cada vez más importantes y van a limitar la posibilidad de tomar las medidas óptimas y necesarias para fortalecer la democracia en Honduras, ¿no? Richard, perfecto. Vamos a estar pendientes de cualquier otra situación que se dé con el PNUD, con el PNUD, referente a esta situación que se plantea. Ojalá que el gobierno pues actual, que es el que está de turno, pues pueda enfrentar esta situación. Ustedes entendemos que enviaron este informe a la presidenta de Xiomara Castro, Richard. Así es, esto fue entregado formalmente al gobierno el día de ayer, al ministro de la Presidencia, pero también está accesible a toda la ciudadanía en nuestra página web, www.hn.undp.org. Ahí está no solamente el informe de desarrollo humano, sino el atlas. Cualquier ciudadano tiene acceso a la batería de 90 indicadores para todos los municipios del país y los departamentos de Honduras. Y hay también otras publicaciones importantes en el marco del informe de desarrollo humano, como un documento de reseñas, como un documento de la diáspora, como un documento de la juventud. Recordemos, lo dije al inicio, pero es muy importante, que han participado 43 organizaciones juveniles en el proceso de construcción de este informe, han hecho sus propuestas de la Honduras
a la que aspiran los jóvenes, porque al final recordemos, y va de vuelta vinculado al bono demográfico, que hay una inmensa oportunidad porque hay muchos jóvenes en Honduras, el más fuerte segmento de la población, y que están interesados en hacer una contribución a estas transformaciones. Así que aprovechemos, pienso que es una excelente oportunidad y les invitamos a consultar los informes. Hay ahí 2.500 páginas de información muy valiosa y reciente y actualizada. Por supuesto, hay datos resumen para aquellos que no tengan el tiempo de leer muchos documentos, ¿no? Perfecto, bueno, muchas gracias, Richard. Y estamos a la orden aquí en su canal SHTV y en Red para cualquier tipo de situación que tenga que ver con el PNUD, con la seguridad, con la certeza de que ustedes están trabajando aquí, hombre, para ayudarnos, sobre todo para fortalecer los cimientos de este Estado de Derecho, que sin eso va a ser muy difícil que podamos salir adelante. ¿Está todavía Sergio Membreño para despedirse? ¿Ya no? Perfecto, bueno, pues entonces, gracias de nuevo, Richard. Muchas gracias, Armando, por el espacio y estamos muy satisfechos pues de los resultados que hemos tenido hasta ahora y la acogida que ha tenido el informe de salud humano. Esperamos poder continuar con una comisión de seguimiento a las propuestas estratégicas que han sido planteadas allí. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Richard Barat, representante permanente del PNUD en Honduras, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está en todo el mundo, esta organización, como un pilar, como un apéndice fundamental de Naciones Unidas en los países, sobre todo en vías de desarrollo, y también a Sergio Membreño, que es el coordinador del Índice de Desarrollo Humano, luego de este informe que ha sido presentado ayer, que ha sido enviado pues al Poder Ejecutivo y que ojalá sirva de base fundamental, pero para que las cosas en realidad comiencen a cambiar. Son enormes desafíos, hay 50 ahí propuestas que hace el PNUD para que Honduras pueda ir superando cada uno de estos enormes desafíos, ojalá si fuera, para que Honduras dejemos de estar en la cola de la cola de la cola. Imagínense usted, en la cola en Centroamérica seguimos ocupando el último lugar en el índice de desarrollo humano, sobre todo a nivel de esperanza de vida, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de ingresos per cápita, y eso nos debería llenar de vergüenza. Vamos a la pausa y cuando regresemos continuamos con la parte final aquí en su noticiario matutino SHTV. Le tenemos mucha información, le sigue lloviendo duro y parejo a estas propuestas que han hecho algunos señores, sobre todo el señor Luis Redondo, de desmantelar, de destartalar prácticamente la Junta Nominadora. Se ha pasado la Constitución de la República y las leyes por donde ha querido, dice, pongamos una Junta de Notables, dice, una Comisión de Notables. Se le olvidó que hay una ley para elegir la nueva Corte y luego salen los cachurecos proponiendo que vengan Naciones Unidas a elegir la nueva Corte. Imagínense usted, ya solo falta que llamen, que digan que traigamos a Superman o a la Mujer Maravilla o a los Cuatro Fantásticos aquí a elegir la nueva Corte Suprema de Justicia. Mire, es para Ripley, ¿va? Esto está para Ripley, señores. Traigamos mejor aquí, mire, traigamos aquí a Calimán, al Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Yo, el Chapulín Colorado, a elegir la nueva Corte. ¿Y qué pasó? Nos va a decir el Chapulín Colorado. Ah, Chapulín, es que no sabemos cómo elegir la nueva Corte. Yo, no contaban con mi astucia, va a decir el Chapulín Colorado. Yo les voy a elegir la nueva Corte. Seamos serios, hombre. Ya estamos garrudos. Ya vamos a cumplir 200 años. ¿No? Ya los cumplimos. 200 años el año pasado. Ya los cumplimos y seguimos, mire, queriendo que nos vengan a resolver todos los problemas. Parecemos mendigos, así me pidiendo toda la vida. Ya tenemos como 100 años de estar pidiendo a la comunidad internacional. Mire, una vez me decía un embajador de Israel, ¿sabe qué les haría yo a ustedes? Me dijo, así me lo dijo en mi cara. Si yo tuviera autoridad, él solamente era un embajador. Yo les diría, hombre, mire, en vez de estar pidiendo, trabajen, desarróllense, hagan algo por ustedes mismos. Dejen de estar esperando que nosotros, la comunidad internacional, le resuelva todos sus problemas. Fíjense que aquí hay lugares. El huracán Mitch fue en el 98. Hay lugares, hay un poste en Comayagüela que todavía está a punto de caerse, producto del huracán Mitch. ¿Por qué? Porque estamos esperando que venga la cooperación sueca, la JICA de Japón, la GTZ de Alemania, la cooperación suiza,
la USAID de Estados Unidos, la cooperación canadiense, la cooperación española, arreglar ese poste. Ahí en la primera avenida, ahí por donde estaba el gimnasio Rubén Callejas Valentay, ahí sigue botado, sigue sirviendo como de albergue, de letrina pública, lo que fue el gimnasio Rubén Callejas Valentay. Mire, en cualquier país serio, hace tiempo ahí habría una zona verde, una zona de estacionamientos, una serie de edificios ahí sobre pilones para evitar nuevas inundaciones o lo que sea. El mismo Colegio de Arquitectos, ¿sabe usted? Le hizo una serie de propuestas desde que pasó el Mitch a las autoridades centrales y municipales para que no se volviera a repetir eso en la primera avenida si viniera otro huracán como el Mitch. Mire, por aquí les entró y por aquí les salió. Por eso estamos como estamos, desgraciadamente. Por eso estamos como estamos en nuestro país. Vamos a la pausa y continuamos con estas informaciones aquí en su noticiero matutino CHTV y en sus canales Honduras.